Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque reconocemos que tú haces maravillas, reconocemos que tú eres el Señor que dirige todo lo que está pasando en nuestras vidas y reconocemos que pues la salvación ha sido obra tuya en nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú te fijaste en nosotros y no solo eso, sino que nos das a través de tu palabra lecciones para la vida, para que podamos comprender cómo es que tú diriges este mundo, cómo es que tú te manifiestas aquí. Y Señor, queremos rogarte que nosotros podamos aprender todas estas lecciones que le diste primero al pueblo de Israel, pero que son tan actuales que sirven perfectamente para nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos entender todo esto y ponerlo en práctica cada día, a pesar de que, pues Señor, tú sabes que nuestra carne se opone a que seamos obedientes. Ayúdanos a vencerla, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra lucha día con día, y Señor, pues que todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, seguimos en la sección denominada el mini apocalipsis de Isaías, que comprende los capítulos 24 al 27. Esta en especial, los capítulos 26 y 27 hacen referencia a lo que se denomina el día del Señor. Y esto obviamente tiene un cumplimiento escatológico, pero también tiene un cumplimiento en el momento en el que está siendo entregada la profecía. Y vamos a concentrarnos en los versículos 7 al 15 del capítulo 26, en donde hemos estado hablando de 10 lecciones de vida, 10 verdades que el Señor entrega al pueblo de Israel, pero que nosotros las convertimos en 10 lecciones de vida para nosotros. Dice ahí en los versículos 7 al 15 del capítulo 26 de Isaías, dice lo siguiente: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tu justicia, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Recuerden que en estos capítulos estuvimos hablando de 10 lecciones y aquí lo que está haciendo el profeta Isaías es invitar a sus lectores a la reflexión, que ellos estén reflexionando acerca de los beneficios de caminar con Dios, de estar haciendo las cosas como Dios las manda. Esto es lo que nos ayuda a vivir y esto es lo que manifiesta nuestra fe, el vivir como Dios lo quiere. Recuerden, estamos en un momento histórico muy interesante porque Asiria en este momento está exigiéndole tributo a Judá, a las tribus del sur. Recuerden que el reino está dividido y Asiria está abusando de ellos. Y el Señor les dice, reconozcan que yo soy el que está al control, que yo estoy haciendo esto. Pero llegando al capítulo 37 va a destruir el Señor por completo a Asiria. Pero en el capítulo 39 les va a anunciar que debido a la arrogancia del rey Ezequías se van a ir a la cautividad a Babilonia. Entonces la situación que va a vivir Israel es terrible, va a vivir en prueba, va a vivir en tribulación y entonces el Señor les da estas lecciones para que sepan cómo vivir en ese tiempo. Recuerden, cuando pensamos en un cristianismo
libre de conflictos, libre de problemas, estamos mal. El cristianismo son problemas, el cristianismo son aflicciones. Pero en este momento nos va a dar lecciones Isaías que van a ayudar al pueblo de Israel a pasar por toda la tribulación que le espera y que ahora nos ayudan a nosotros también para aprender a vivir en esta vida, que es una vida que no es libre o que no es carente de problemas y tribulaciones. Isaías quiere que el pueblo aprenda que aun cuando va a ser derrotado a veces, se debe de levantar y debe de continuar y no puede en ningún momento renunciar a la fe que le ha sido dada. Si ellos llegan a la derrota y renuncian, va a significar que nunca creyeron en Dios. Arrepentirse del pecado es lo correcto, dijimos la vez pasada, pero nunca debemos arrepentirnos de la obediencia. Hay 10 lecciones, estuvimos estudiando ya varias, ¿verdad? Solo les voy a recordar algunas de ellas y nos vamos a concentrar hoy de la 6ª a la 10ª. Ya estudiamos de la 1ª a la 5ª, en donde dijimos que la primera lección era: los obstáculos de la vida son fáciles de quitar cuando los vemos con los ojos de la justicia de Dios. Los obstáculos de la vida son fáciles de quitar cuando los vemos con los ojos de la justicia de Dios. Cuando analizamos todo a través de la justicia divina, pues vamos a ver que los obstáculos en realidad no son obstáculos, simplemente son lugares por los que tenemos que pasar. Segundo, mientras peregrinas en la vida, espera que Dios actúe. No es a tu manera, no es de la manera que tú quieres. Tú tienes que trabajar en la obediencia, pero quien finalmente va a obrar es Dios, no tú. Tú no puedes cambiar nada, no hay nada que esté dentro de tu control. Tercero, todos los santos son sostenidos en su paciencia al recordar el nombre de Dios. Lo que nos da la paciencia para soportar la prueba, lo que nos da la paciencia para pasar a través de ella, es recordar quién es nuestro Dios, el Dios soberano de la creación, ¿verdad? Recordar su nombre. Cuarto, en medio de la aflicción, el justo busca la intervención divina. Actúa en obediencia, confiando en que esa obediencia, ¿verdad?, va a ser la que va a redundar en que veamos la mano de Dios en operación, que Él sea el que transforme, que Él sea el que cambie, no yo. A veces todos luchamos por cambiar algo. Voy a cambiar a mi pareja, voy a cambiar mi trabajo, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, pero en realidad quien lo va a hacer es Dios y Dios solamente demanda de ti obediencia. Quinto, aun cuando Dios trate amablemente al malo, no aprende su justicia. Dios trata amablemente aún a los malos y espera que procedan al arrepentimiento, pero como son malos, no aprenden de la justicia divina. Entonces, vamos al 6º punto, a nuestra 6ª lección de vida, y vamos a leer el versículo 10 en su primera parte, Isaías 26:10 en su primera parte. Dice ahí: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Noten, muy interesante. Aun cuando la mano de Dios esté sobre los malvados, ellos no se sienten atemorizados. Aun cuando la mano de Dios esté sobre los malvados, ellos no se sienten atemorizados. La mano de Dios, ¿verdad?, ejecutando su juicio, es usado como una lección para nosotros. Cuando nosotros vemos la justicia de Dios sobre aquellos que hacen daño, nosotros aprendemos. Pero ¿quiénes son los que aprenden? Los que son como el salmista. ¿Se acuerdan que leíamos el Salmo 119 la vez pasada? Y decíamos que el salmista buscaba al Señor de madrugada, lo buscaba en el día, lo buscaba 7 veces al día, lo buscaba en la noche y lo buscaba en la medianoche. Quienes aprenden del Señor son los que están en esta búsqueda. Pero hay algo muy interesante que nos sucede a ustedes y a mí cuando vemos la prosperidad de los malvados. Cuando vemos que evidentemente están haciendo daño, evidentemente están haciendo mal, y en lugar de que se sientan mal, están tan tranquilos como si nada. Esto me recordaba el Salmo 73, ustedes lo conocen, pero vamos a él. Salmo 73.
Y en este salmo el salmista está luchando por comprender qué es lo que está pasando ahí, cuando él ve que en lugar de que los que hacen el mal se dieran cuenta y se sintieran atemorizados, en realidad pareciera que prosperan. Noten cómo dice el Salmo 73:1, Salmo de Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Noten? Él dice, entiendo que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, pero mis pasos casi deslizan. No entiendo por qué los malos prosperan. No entiendo por qué los malos les va muy bien. Y da la explicación de cómo son estos, versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Noten lo que está viendo el salmista. Los que no buscan a Dios, los que no están buscando obedecerlo, en lugar de que estuvieran atribulados, no tienen congojas. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados, no viven ningún problema, porque ¿qué les importa lo que diga Dios? De hecho, dicen ellos, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, no les interesa para nada lo que Dios diga. Y dice el salmista, yo entiendo que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, pero por poco resbalo al ver todo esto. Y vean la conclusión a la que llega erróneamente. Dice versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjate, él llega a la conclusión errónea y dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, en vano he estado obedeciendo a Dios. ¿Qué caso ha tenido que yo sea creyente? ¿Qué beneficio he obtenido por ser salvo? Si estos están muchísimo mejor que yo. Y él dice, esto es algo muy duro y muy difícil para mí. Él va a tener que pedir sabiduría a Dios. Y fíjense lo que hace en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esta es la realidad. Él va con Dios y dice, bueno, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que estos malvados crecen, prosperan, les va bien, están excelentes? Y yo que estoy buscando obedecerte, yo que estoy buscando caminar de acuerdo a la salvación que me has dado, no veo que me vaya bien. Va al santuario de Dios, ¿verdad? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que se acerca a Dios a preguntarle, dice, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? El infierno eterno. ¿Y sabes qué? Esto es algo que nos pasa a ti y a mí. A veces vemos cómo otros están tan tranquilos con su pecado. Y decimos, ¿cómo, verdad? Si yo que estoy buscando obedecer, yo soy el que está pasando por el sufrimiento. Mira, Dios es el que sabe cómo debe de hacer estas cosas. Dios tiene el plan. Y aquí debemos entender que estos llegan a una necedad total. Y estamos hablando de alguien que peca y no se arrepiente y sigue pecando y vuelve a pecar y peca más y sigue pecando más. Y en lugar de que lo viéramos que está acongojado y está atribulado, por eso no, sigue también. Y noten a la conclusión que llega esta persona que está peque y peque y peque. Versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo, ¿qué me puede enseñar Dios? ¿Cómo se comportan como necios? ¿Y cómo dice el necio en su corazón? No hay Dios, no hay Dios. Y estos así están, pero ¿sabes qué? El Señor permite todo esto para que nosotros lo veamos, para que nosotros entendamos que lo que verdaderamente le importa al Señor es que nosotros vamos a la salvación. Hay mucho peligro en que tú y yo no veamos que todo lo que Dios nos da cada día proviene de Él. Muy peligroso esto. Jamás creas que son tus logros. Jamás creas que es tu sabiduría. Jamás creas que es tu disciplina. Es porque Dios le ha placido dártelo. Dios te creó, Dios te dio esas características. Entonces, no debemos de ser como los malvados, ¿verdad? Los malvados, aun cuando ven que Dios los está prosperando, no se dan cuenta que es Dios quien los prospera, sino creen que son ellos mismos. Séptima verdad, séptima lección: el juicio sobre los malos significa paz para los justos. Ojo, el juicio sobre los malos significa paz para los justos. Vamos a Isaías 26, versículos 11 y 12. Dice Isaías 26, 11: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y esto es muy interesante también, porque la mano alzada de Dios es el juicio sobre los malos, ¿verdad? Eso significa la mano alzada del Señor. Miqueas, que es un profeta paralelo a Isaías, miren, vamos rapidísimo a Isaías 1, Isaías 1:1. Dice Isaías 1:1: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y ahora vámonos a Miqueas. Ese les va a costar más trabajo, pero ahí está, créanmelo, si hay libro de Miqueas, búsquenlo bien. Miqueas 1:1, dice Miqueas 1:1: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Son profetas paralelos, están profetizando en el mismo tiempo. Y vean lo que dice en el capítulo 5, hay Miqueas 5, versículo 9. Miqueas 5, versículo 9: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Regresémonos a Isaías 26, perdón por tanta vuelta. Pero dice aquí en el versículo 11 del capítulo 26 de Isaías: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Es decir, ya tienen el juicio de Dios sobre ellos y ellos no ven. ¿Quiénes son los que sí ven? Nosotros, que vemos el juicio de Dios sobre ellos. Y noten, vamos a decir que todo hombre recibe la exhortación de Dios a arrepentirse. Todo hombre recibe la exhortación de Dios a obedecer, pero solo aquellos a los que Dios les ha dado sabiduría por medio de la salvación, por medio del Espíritu, lo entienden. Y noten, Dios es amoroso y misericordioso para con todos. De hecho, el hecho de que respiremos ya es misericordia de Dios. El hecho de que caminemos y nos sigamos moviendo, miren, hay muchos hermanos que quisieran estar aquí. Tenemos a varios hermanos sufriendo de cáncer y ustedes saben lo que experimentan con las quimioterapias. Quisieran estar aquí y no pueden, o sea, se los impide su físico, es terrible. Y a veces no vemos la bendición que nos da Dios. Dios le da su bendición, noten, aún hasta los impíos, porque los impíos, los pecadores, hoy están respirando, hoy comieron, porque Dios da la bendición de que la tierra produzca el alimento y lo disfrutan aún los impíos. El calor del sol, la lluvia, es para todos, pero los impíos que disfrutan de lo que llamamos la gracia común, no entienden esa misericordia
del Señor. Dios castiga todo pecado y a veces cuando el Señor está levantando su mano en contra de los impíos, ellos no lo ven, lo van a ver al fin, dice el versículo 11, y se avergonzarán. Por el contrario, nosotros no saldremos avergonzados cuando tengamos al Señor frente de nosotros, pero ellos no ven. ¿Para qué? Es para que nosotros lo veamos. Son terribles los impíos. Miren, vámonos a Apocalipsis 9 para que vean cómo van a actuar los impíos, ¿verdad? Apocalipsis 9. Y vean los primeros versículos. Apocalipsis 9, primeros versículos, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es la quinta trompeta. Acuérdense, aquí la iglesia ya fue arrebatada. Ahí no estamos presentes los creyentes. Pero dice el Señor que está mandando una prueba muy fuerte. Les está mandando muerte. Les está mandando tormento como de escorpiones. Y ellos están buscando la muerte. Y dice, no la van a hallar. Van a decir, será mejor morirme. No van a poderse morir. Y vean cuál es la actitud. Vámonos hasta el versículo 20. Dice ahí mismo, Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Se dan cuenta? El impío puede estar viendo la mano de Dios sobre él y no se da cuenta. Pero ¿quiénes se pueden dar cuenta? Nosotros. En efecto, eso todavía no ha sucedido. Pero cuando sabemos que el juicio de Dios va a llegar para ellos, ¿saben qué? Nosotros debemos aprender de todo esto. La gracia común a unos los puede confundirse. Mira, qué bien me va y conozco pastores que han caído en adulterio. No una vez, 2 veces, 3 veces. Y dicen, mira cómo me bendice el Señor, sigue creciendo mi iglesia. Se confunden con lo que es la gracia verdadera de Dios. Dios va a juzgar todo pecado. Dios va a juzgar todo pecado y esa es la seguridad que aquí se nos da. Y dice ahí en el versículo 11, Isaías 26:11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. El Señor también es conocido como fuego consumidor, nos dice Hebreos 12:29. Sodoma y Gomorra son ejemplo de ese fuego consumidor del Señor. Los desbarató por completo. Amós, vamos con el profeta Amós, para que lo vean un poquito antes de Miqueas. Amós, vean 1:1, vean Amós 1:1. Para que vean que también es un profeta paralelo a Isaías. Dice Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Usías, precisamente en el capítulo 6 de Isaías, cuando él ve al Señor, se nos dice, en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime. Amós también es un profeta paralelo. Hablando del fuego consumidor, fíjense cómo aquí Dios habla de que Él es el que enjuicia por medio del fuego. Vean esto, versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová,
por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Versículo 12, prenderé fuego en Temán. Versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá. El Señor es el que ejecuta el juicio por medio de fuego. Por eso Jehová es fuego consumidor. A todos sus enemigos, nos dice el versículo 11 de Isaías 26, los va a destruir por el fuego. Vean el capítulo 2 ahí mismo en Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar en sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El fuego es un sinónimo de que Dios está ejecutando un juicio. Si ven el versículo 1 del capítulo 2 de Amós, dice ahí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. ¿Qué pasó ahí? Moab quiso usurpar el lugar de Dios. Quien ejecuta el juicio por fuego es Dios, ningún otro. Y Moab dijo, pues si Dios los quema, pues yo también los quemo, ¿verdad? Él le voy a ayudar a Dios. Él usurpó el lugar de Dios en un juicio. Dios es el único que puede ejecutar un juicio por medio del fuego. Pero vamos nuevamente a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. ¿Qué es lo que nos dice que está sucediendo con estos ahí en Isaías? Apocalipsis 19, versículo 20. Dice ahí, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales, con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién está ahí? Satanás y sus huestes. El Señor ejecuta juicio por medio del fuego, y el fuego destruye todo. Por cierto, este versículo de Amós, algunos lo toman para decir que la Biblia prohíbe la incineración. Pero si se dan cuenta, lo que está sucediendo ahí es que ellos quisieron usurpar el lugar de Dios y ejecutaron un juicio en contra del rey de Moab y quemaron sus huesos hasta calcinarlos. Entonces, está mal que tú decidas calcinar a alguien porque dices para que pague por todos sus pecados y le llegue el juicio. Eso sí está prohibido. Pero si nada más lo vas a hacer porque entiendes que hay sobrepoblación en los panteones y que ya no hay lugares, no hay problema. Ahora, esto no es tampoco obligatorio que te tengas que incinerar. Cada quien lo decide. Algunos dicen, no, yo quiero que me entierren para que los gusanos lentamente me vayan acabando. Y otros decimos, no, por fuego, rapidito, y ya se acabó. Esto es personal, pero ese versículo no puede ser aplicado a ello. Regresemos a Isaías 26. Isaías 26, 11 nos dice, y a tus enemigos fuego los consumirá. El Señor va a ejecutar el juicio. Y viene un contraste muy interesante. Recuerden que Isaías trabaja mucho con los contrastes. Noten, no va a permitir que el impío prevalezca, no permitirá que un pecador consuetudinario se salga con la suya, y en contraste no va a permitir que sus hijos pierdan la salvación. Vean esto, versículo 12. Jehová,
tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es esto? Y esto es bien complicado de entender, hermanos. Dios hace caminar a los impíos por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y Dios hace caminar por el angosto a aquellos que llevan a la salvación. Fíjense bien, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esto nos hace ver que la salvación es segura para nosotros. Así como es segura la condenación para los pecadores, la salvación es segura para nosotros. Y noten, esto les digo, es muy difícil de aceptar. Dios es quien salva. No, es que yo tengo mi libre albedrío, yo decidí. ¿Quieres la gloria que solo le pertenece al Señor? Isaías 43:11, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El que provee la salvación es el Señor. Si ustedes van a ver lo que le dice a Abraham, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. No le dice, yo soy al que obedeciste y te saliste de Ur de los Caldeos. Yo te saqué. Yo hice la obra en ti, yo te concedí el arrepentimiento. Miren, todo creyente, cuando llegamos al Señor, debemos, fíjense bien, debemos de creer que nosotros nos arrepentimos. Pero si pasan los años y sigues creyendo que tú hiciste algo por tu salvación, solo puedes decir una cosa: no has crecido, no conoces la soberanía, y fíjense bien, absoluta de Dios. Antes de explicarle a alguien que no tiene libre albedrío como lo quisiera tener, explícale la soberanía de Dios, dile, estudia la soberanía de Dios. Y cuando veas que Dios es el que hace todo, vas a ver que no tienes ninguna duda. Dice ahí nuestro versículo, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Él ha hecho, Él preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ha hecho todo. Y mira, es correcto que creas que tú te arrepentiste, es correcto que creas que tú aceptaste, es correcto al inicio. Pero si han pasado los años y lo sigues creyendo, algo anda mal en ti, no has crecido. El ver el juicio que los malos es seguro nos debe hacer reconsiderar. Nuestra salvación es igual de segura, porque el Señor nos la ha dado. No es porque nosotros la alcanzamos, no es porque nosotros nos la ganamos, es porque Él nos la dio y por eso es segura. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos el juicio de los malvados y comprendemos la salvación de nosotros. Vemos el juicio a ellos y los que aprendemos somos nosotros la justicia de Dios. Octava verdad, octava lección. Cuando otros abusan de nosotros, Dios está controlando el sufrimiento. Fíjense bien, cuando otros abusan de nosotros, Dios está controlando el sufrimiento. Fíjense cómo inicia ahí el versículo 13. Jehová Dios nuestro, un reconocimiento de quién es Dios. Jehová es mi Dios, Jehová es el creador, Jehová es el soberano sobre la tierra. Él es mi Dios, dice Isaías. Jehová es nuestro Dios. Y dice, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Es decir, han venido otros a querernos gobernar, a querernos hacer daño. Pero vamos a Deuteronomio, porque esto ha estado bajo el control de Dios en absoluto. Deuteronomio 8. Y fíjense en las acciones. ¿Quién ejecuta aquí las acciones? Dice aquí Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que te juró a tus padres, como en ese día. Muy interesante. Fíjense bien, Dios dice, te voy a dar bendiciones, pero no creas que tú lo hiciste, sino acuérdate, ¿verdad? Que te saqué. Dios te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel, no creas que tú hiciste algo. Estuviste 400 años cautivo en Egipto porque yo lo había mandado, y yo mismo, le dice el Señor, yo te saqué de casa de servidumbre, versículo 15, y yo, noten esto, Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había. Y Él, ¿verdad? Dios te sacó agua de la roca de pedernal, y te sustentó Dios con maná. ¿Se acuerdan qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? O sea, cuando lo veían en la mañana decían, ¿qué es esto? Y al otro día maná y decían, ¿qué es esto? O sea, estaban como el chinito, ¿verdad? Otra vez a los y otra vez a los, ¿verdad? Y dice el Señor, yo te lo di, yo te sustenté con ese maná, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Noten esta frase: para la postre hacerte el bien. Dios es el que a veces, debido a nuestra necedad, nos mete en problemas. ¿No quieres estar cerca de mí? Yo te voy a acercar a mí. ¿Cómo? Te voy a afligir, te voy a meter en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, para que tengas sed y quieras venir a tomar agua, el única agua viva que yo te puedo proveer. Dios los ha mandado por ahí, y dice, regresemos a Isaías, ¿verdad? Dice en Isaías 13, Jehová nuestro Dios, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, otros han venido, pero lo que nos responde Deuteronomio es que ha sido porque Dios así lo ha querido. ¿Por qué? Porque ellos han estado pecando. ¿Cómo han pecado? Acuérdense, vámonos al 24, Isaías 24, 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. El pecado de Israel era mucho, tu pecado es mucho. El problema inicia cuando tú crees que tú no eres pecador, cuando tú crees que tú te mereces todo lo bueno. Yo lo planeé para que saliera bien, yo lo diseñé para que fuera todo bien. No, mira, en efecto tú planeas muchas cosas, pero Dios es el que a veces hace que suceda así. ¿Por qué? Por tu necedad, por tu pecado. Y dice ahí que muchos, ¿verdad?, han venido, dice, y se han enseñoreado. Dice, otros señores, plural, fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. La palabra señoreado es Baal. Ustedes saben, los Baales, ¿verdad? Adoración a los Baales. Pero también esta palabra Baal se puede traducir casarse. Muchos otros señores han venido a casarse con nosotros. Si ustedes ven en Ezequiel 23, encontrarán a Ahola y a Oliva. Ahola y a Oliva. Ahola representa a las 10 tribus del norte, a Oliva a las 2 tribus del sur. Ambas son descritas como esposas del Señor, la nación dividida. Y ahí se describe a Ahola y a Oliva como fornicarias, como pecadoras al máximo, que se van con hombres, que se van con sus amantes. La idea aquí es que Israel ha sido idólatra, ha sido completamente idólatra, y por eso el Señor ha permitido que vengan en medio de su pecado de idolatría a causarles problema. ¿Para qué? Para, como dice al final del versículo 13, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. ¿Para qué el Señor los ha metido en problemas? Para que ellos se acuerden de su nombre. Tu vida no está bajo tu control. Planea, desarrolla,
Piensa en cómo lo vas a hacer, pero piensa que todo está bajo el control de Dios. Aun cuando otros abusen de ti, aun cuando otros te causen daño, tú debes de decir, me lo merezco. Esto es lo que Dios me mandó porque yo me lo merezco, porque en medio de esta prueba estoy aprendiendo quién es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque todo esto es una lección para mí. Toda tribulación, ya sea que tú la busques o que te llegue por sí sola, tiene como fin que vivas dependiendo de Dios y lo reconozcas como el único Dios vivo y como tu Salvador personal. Que recuerdes, Dios está aquí. ¿Por qué me sucede esto? No lo sé. Pero sé que si Dios lo permite es porque, como les dice ahí en Deuteronomio 8:16, para la postre, para después que sea para mi bien. El Señor quiere nuestro bien y puede ser que sea la postre de Deuteronomio, hable de la eternidad, o puede ser que, como en el caso de Israel, a la postre, después de que pases por esta prueba de 40 años en el desierto, haya bendición para ti. Lección número 9. Lección número 9. Al enemigo Dios lo destruye, a sus hijos los disciplina. Versículo 14. Dice ahí, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Al enemigo Dios lo va a destruir por completo. A sus hijos solamente los disciplina. ¿Se acuerdan cuál es el capítulo por excelencia para cuando hablamos de la disciplina? Los del seminario que son especialistas. Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Así salen de preparados del seminario los seminaristas. Dice Hebreos 12. Dice desde el versículo 4, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pues habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No piensen en la disciplina como castigo. La palabra disciplina, paideia, puede también traducirse instrucción o educación. En 2 de Timoteo 3:16 se usa. ¿Se acuerdan cómo dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa misma palabra instruir aquí que en Hebreos es disciplina y en 2 de Timoteo 3:16 es instruir. Todos los hijos, los que son hijos de Dios son disciplinados, mientras que los que no son sus hijos son destruidos. Y noten el tipo de destrucción. Vamos de regreso a Isaías 26. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Recordemos que hay muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, ¿sí? La muerte física es la que vamos a experimentar cuando el Señor lo mande, ¿verdad? Vamos a separarnos del cuerpo. Acuérdense, eso es lo que significa la muerte, separación. Nos separaremos el espíritu del cuerpo, esa es la muerte física. Puede ser que la evitemos si en ese momento es el rapto. Oremos para que nos toque el rapto, ¿verdad? Pero si no, vamos a tener que pasar por la muerte física. También existe la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando alguien no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene vida espiritual. Y luego viene la muerte eterna, es decir, aquella que es separados de Dios por los siglos de los siglos. ¿Y en dónde van a estar? En el infierno. Dice aquí que ellos no van a resucitar para vida, van a resucitar para muerte.
se van a ir al infierno por los siglos de los siglos, dice, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. El Señor los va a mandar ahí. Esa es la denominada segunda muerte. Ellos van a ir a ese tipo de castigo. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el Señor nos está disciplinando, recordemos, la disciplina no es destrucción, es instrucción para nosotros. A los enemigos los va a destruir, los va a aniquilar, los va a matar por completo. Pero a nosotros nos va a hacer salir mejor de lo que éramos cuando entramos a la prueba. Finalmente, 10ª lección: Dios dará las bendiciones de acuerdo al plan que Él ha establecido. Dios dará las bendiciones de acuerdo al plan que Él ha establecido. Nosotros desconocemos el plan de Dios a detalle. Sabemos cuál es la conclusión: vida eterna. Ahí vamos a llegar todos. Pero ¿por cuántas cosas hemos de pasar? ¿Quién sabe si tú tengas la necesidad de que Dios te meta 40 años al desierto y te envíe serpientes ardientes y te mande castigo porque tu necedad sea muy grande? Eso no lo describe la Biblia con tu nombre, no está aquí tu nombre puesto en la Biblia, pero Dios lo puede hacer. Sigues de necio en tu pecado, Dios va a tener que aplicar una disciplina y un castigo porque no quieres obedecer. Dice ahí en el versículo 15: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Nos habla de que hizo crecer al pueblo de Israel y que ensanchó sus confines, ¿verdad? Los hizo crecer. Esto puede hacer una referencia al rey Ezequías que estuvo gobernando ahí, y vamos a que lo vean en el primer libro de los Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, y vean los versículos 5 al 7. Está hablando segunda de Reyes, hermanos, perdón. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18, versículo 5. Está hablando del rey Ezequías, un rey bueno. Ezequías. Dice en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló en contra del rey de Asiria y no le servía. Vamos al segundo libro de Crónicas, y vamos al capítulo 31, segundo libro de Crónicas 31. Está hablando también de este rey Ezequías, y vean los versículos 20 y 21. Dice ahí, segundo de Crónicas 31, 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Esto les deberíamos de leer a los del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Si obedeces a Dios y te pegas a Él y estás verdaderamente siguiéndolo y obedeciéndolo, es cuando el Señor te prospera, no económicamente, sino espiritualmente. Aquí parece ser que es el cumplimiento de Isaías 26:15, en donde aumenta el pueblo y ensancha todos los confines de la tierra. Pero, como lo hemos dicho, la profecía tiene ese cumplimiento escatológico, y cuando ya no haya enemigos de Dios y entremos al milenio, ¿qué va a pasar con la tierra de Israel? Se ensanchó a todo el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, esta nos habla de esas bendiciones futuras, lo podemos tomar como esa bendición futura, pero Israel había luchado por esa bendición, porque su tierra fuera
grande, porque tuviera un pueblo grande, pero el Señor se lo va a conceder cuando su plan así lo ha determinado. De ahí que aprendemos que Dios nos bendice de acuerdo a su plan, no a como nosotros queremos. No a como nosotros queremos. Dios tiene un plan, se va a cumplir en su momento. No sabemos cuáles son los detalles que hemos de vivir antes de que lleguemos a la salvación, pero todo lo que nos está pasando en la tierra está bajo el control de Dios. Todo lo que pasamos cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende, cuando hay tribulación, cuando hay enfermedad, está al control de Dios. Y Dios quiere a la postre hacernos bien. Quiere llevarnos a ese fin en donde Él nos va a dar la bendición que Él preparó para cada uno de nosotros. Entonces, así como Israel tuvo que aprender estas 10 lecciones para pasar por toda la tribulación que iba a pasar, tú y yo vamos a pasar por tribulación. No les extrañe que están viviendo en problemas. Muy seguramente los problemas que viven es por estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. ¿Y qué hacen muchos? No, pues mira el pretexto del domingo. No, pues nos peleamos ya en la mañana, ya que vamos a la iglesia. Es cuando más tienen que venir, es cuando tienen que venir a recargarse de espiritualidad, a que el Señor les hable, a no poner pretexto. Mejor nos quedamos a ver el Super Bowl, lo bueno es que ahora fue a las 5. Y algunos ya están preparando guacamole, pero como los aguacates se los llevaron a Estados Unidos, no hay. ¿Verdad? Aquí es a donde venimos a recargarnos. Aquí es a donde venimos a aprender lo que Dios quiere. Mira, Israel va a pasar por tribulación terrible. Y el Señor le está dando estas lecciones. No le dice, ya con estas lecciones te va a ir muy bien, Israel. No, vas a pasar por todos los problemas. Tú y yo, mientras estemos sobre esta tierra, vamos a seguir viviendo problemas. Nos decía el pastor Héctor en la clase de Tesalonicenses, no quieras parar de sufrir. Esto va a seguir. Mejor aprende cómo sobrellevarlo, porque ahorita estás en un problema y algo que te tengo asegurado es que cuando salgas de va a llegar otro. Haz de que mejor prepárate, obedece estas lecciones que el Señor nos da aquí. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, qué bendición es saber que la salvación es segura para todos aquellos que demuestran que confían en tu nombre. La única forma que tenemos para demostrar que la salvación es una realidad en nosotros es la obediencia. No se lo tenemos que demostrar a nadie, Señor. Tú conoces la verdad. Nos debemos de comprobar a nosotros mismos que confiamos en ti. Lo hacemos buscándote, lo hacemos obedeciéndote. Señor, nuestra carne nos quiere impedir la obediencia. Quiere que resintamos el dolor, el sufrimiento de la prueba. Quiere estarnos recordando que fuimos ofendidos. Quiere estarnos recordando que fuimos dañados en todo momento. Pero eso es lo normal en la vida, Padre. Todo lo que pasa a nuestro derredor sirve de lección para nosotros. Nuestro peregrinar sobre la tierra es una lección diaria. Permite que estemos atentos a lo que tú quieres que aprendamos. Permítenos copiar el buen comportamiento de hermanos que nos muestran el vivir piadoso, el vivir agradándote a ti. Permítenos rechazar el mal comportamiento. Este es el camino de la santificación. Aprender a discernir. Señor, tú nos has dado ese discernimiento básico para saber identificar lo bueno y lo malo, pero solamente los que tienen discernimiento espiritual pueden discernir entre lo bueno y lo que es mejor. Y ya que aprendemos a diferenciar entre lo bueno y lo que es mejor, aprendemos a diferenciar entre lo que es mejor y lo que es muchísimo mejor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llegar a este entendimiento, Padre, a comprender que en tu soberanía absoluta todo está a tu control. Nuestra salvación, nuestro camino por la tierra, la vida eterna. Señor, gracias por habernos otorgado el don de la fe.
Gracias por permitirnos creer en ti. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bien, hermanos, estamos despedidos.